Vamos a recibir a Gerardo Serabona. Gerardo es secretario de la Defensoría Federal que funciona en la ciudad de Tandil, la Defensoría Federal que funciona al lado justito de la Defensoría del Pueblo, en Roque 25 de Mayo. Bueno, nos interesa saber qué trabajo llevan a cabo allí en esa dependencia, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Gerardo? Buenos días. Flor Balbuena te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Gerardo, quiero empezar por lo más importante de todos porque nunca doy nada por sentado, pero en principio es saber por qué existe la Defensoría Federal, qué temas, digamos, y problemáticas resuelven desde ese lugar. Bien, mira, la Defensoría Federal es una institución nacional o federal que se ocupa básicamente de trabajar en la promoción y protección de derechos constitucionales o convencionales, o sea, derechos humanos en general, y de garantizar el acceso a la justicia, sea a través de gestiones administrativas o judiciales, de las personas que se encuentran, en términos generales, en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Es decir, que tenemos como la función de representar o patrocinar en temáticas que son del ámbito federal o nacional, en diversas temáticas, en muy diversas temáticas, a las personas que no tienen recursos como para solventar por sí mismas un abogado particular o una abogada particular, ¿no? Uh-huh. ¿Era lo que antes se llamaba Defensoría de Pobres y Ausentes? En realidad ese es un término que se utilizó mucho, Uh-huh. más que nada en las defensorías del ámbito de provincias. Uh-huh. La Defensoría Federal es el Ministerio Público de la Defensa y tiene alguna similitud con esa cuestión simbólica, ¿no?, de la representación de las personas que no tienen recursos económicos como para solventar un profesional matriculado. Uh-huh. No sé, nosotros tenemos diferentes ámbitos de incumbencia, como te decía, son muy variados. Uno de ellos es la defensa penal de personas imputadas de delitos, que son delitos federales, y en esa temática en particular, nosotros tenemos que asistir a quien decide elegir la defensa pública, más allá de sus ingresos económicos, ¿sí? Bien. Porque la defensa técnica en materia penal siempre es indispensable y no se puede renunciar. Entonces el Estado tiene que garantizar siempre la disposición de un abogado que te asista en causa penal. Claro. Ahora, también trabajamos, por ejemplo, en materias de salud, obras sociales, discapacidad, migrantes, cuestiones de niñez, adultos mayores. Es enorme, digo, siempre que haya un derecho constitucional o convencional afectado, claro, nosotros tenemos la posibilidad de intervenir. Bien, esta defensoría, su existencia, digamos, nosotros tenemos, dos dependencias judiciales, les voy a decir así, probablemente no sea el término. Una está en la Ciudad de Azul, digamos, el Poder Judicial de la Ciudad de Azul, y otro en la Ciudad de Mar del Plata. Que exista en Tandil es un poco para evitar que la gente tenga que trasladarse a uno u otro lugar. Exactamente, uno tiene que pensar como la administración de justicia como un sistema general que tiene una jurisdicción que se llama Jurisdicción Mar del Plata. Ahí va. ¿Sí? La jurisdicción de Mar del Plata abarca hasta Bolívar, ¿no? Tandil, Azul, Ayacucho, Benito Juárez, La Madrid, Olavarría, son todas ciudades que están comprendidas dentro de esa jurisdicción. Esa jurisdicción tiene juzgados, o sea, tiene jueces en Mar del Plata y en Azul. Bien. Ahora, en el resto de las ciudades, como en Tandil, existen defensorías o fiscalías federales que actúan ante esos juzgados. Es decir, para darte un ejemplo bien concreto, todas las personas de Tandil que tengan algún reclamo con una obra social de carácter nacional, puede asistir a la defensoría, acá en Tandil, nosotros le vamos a asistir, pero la causa necesariamente va a tramitar en el juzgado federal que está en la Ciudad de Azul. Claro, bien. Porque es una jurisdicción, territorialmente es lo mismo, ¿sí?
Bien, 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 sí, clarísimo. Bueno, ahí abriste una puerta interesante porque sabemos que la ciudad de Tandil ha tenido afiliados o sea, una gran cantidad de afiliados porque así lo es de grande la obra social IOMA con muchas problemáticas últimamente. Mi pregunta es si recibieron en el último tiempo, en los últimos años, podríamos decir, porque lamentablemente es un conflicto que bueno, que no encuentra solución desde hace bastante, Sí. muchas demandas por ese asunto también. En realidad nosotros no intervenimos en casos de IOMA porque IOMA pertenece a provincia de Buenos Aires. Ajá, Nosotros somos del ámbito federal, ¿sí? bien, Entonces IOMA tramita con la Defensoría de provincia. ujú, Sí, bien, yo sé que es muy complejo entender todo el organigrama y las diferencias de competencias, pero IOMA es de provincia de Buenos Aires. bien, Nosotros no fantástico. tenemos competencia para intervenir o para actuar en provincia de Buenos Aires o frente a instituciones de la provincia de Buenos Aires, sí contra PAMI, que es la obra social de adultos mayores a nivel nacional, por ejemplo. Ahí va, perfecto. No, nosotros todas las ¿Sí? preguntas básicas te las hacemos, porque estamos No, así como en una perfecto. consulta de asesoría, ¿no? Supongo que la persona que llega por primera vez, un poco, Sí, bueno, necesita también todo este croquis. La idea era también transmitirlo a través de la radio para por ahí, bueno, poder indicarle un tanto mejor a la gente que está escuchando. Así que sí. nos sirve totalmente todo. Gerardo, hoy por hoy, ¿quién es la titular de la Defensoría Federal de la cual estamos hablando? La titular es la doctora Victoria Sánchez Oulié, Ujú. desde 2018 que se creó esta defensoría, y ella es la responsable de esta dependencia y es la responsable, digamos, de todos los litigios y todas las causas penales o no penales que llevamos adelante, y mi función es ser secretario de la defensoría y también cumplo el rol de defensor coadyuvante cuando es necesario sumar otra persona responsable de los litigios. Bien. ¿Cuántas personas hoy por hoy trabajando allí y cómo están divididos cada una de sus tareas, digamos? Nosotros en total somos 6, la Ujú. defensora, yo como secretario y defensor coadyuvante y 4 personas más que trabajan, digamos, desde la atención de personas hasta el despacho o la gestión de causas en ámbito administrativo o en el ámbito judicial. Y Ujú. por ahí, en relación a esto que vos me preguntabas sobre idioma, Ujú. nosotros, si bien no atendemos idioma, sí atendemos todo lo que son reclamos con obras sociales y de medicina prepaga Ajá. a nivel nacional, ¿sí? Siempre que la persona no exceda de 2 salarios mínimos vitales y móviles como ingresos, porque ese es el parámetro económico que nos fijan a nosotros para poder asistir gratuitamente a las personas, ¿no? Bien, claro. Y en ese sentido sí se nota mucho cómo el sistema de salud en general viene año tras año profundizando la crisis Ujú. o su crisis, porque los rechazos en las solicitudes de cobertura se ven en todas las obras sociales y en todo el espectro de solicitudes posibles, medicamentos, cirugías, acompañamientos domiciliarios, internaciones y demás. Digamos, es algo que va creciendo continuamente y de forma bastante preocupante. Ujú. Qué interesante esta mirada que nos podés proporcionar, porque bueno, ustedes se encuentran cara a cara con la gente que de alguna manera es expulsada de las oficinas de sus prepagas o de sus obras sociales ante la negativa, digamos, de cubrir determinadas prácticas y nos estás contando que desde medicamentos hasta cirugía, quizás, ¿no? Desde una atención Sí, primaria, lo que podría ser, digamos, determinado diagnóstico de un medicamento que obviamente tiene un costo, hasta algo mucho más complejo. Ya no hay sí, sí. distinción en eso. Además, en esto la normativa vigente en materia de salud y obras sociales y medicina prepaga es muy clara sobre lo que las obras sociales tienen que cubrir sí o sí de forma gratuita, y a pesar de eso se incumple en muchas ocasiones y eso genera que uno tenga que empezar una gestión administrativa ante la obra social para reclamar, esperar respuestas, eventualmente judicializar, o sea, hacer una acción de amparo para poder reclamar que al afiliado o a la afiliada se le cumpla esa prestación. Ujú. A veces los niveles de urgencia o de cómo se le complica la vida a la persona por esos incumplimientos
es dramático. Y nosotros trabajamos en términos de salud, todo lo que es salud y lo que es discapacidad, trabajamos con la urgencia y con problemáticas que les organizan mucho la vida de la gente. Claro. La gente en términos generales no está acostumbrada o no siempre quiere estar reclamándole a una institución o pidiendo cosas, se siente mal por eso, tiene que estar recorriendo miles de mesas de entradas en busca de soluciones que tendrían que ser mucho más sencillas. Tal cual. Entonces es como que atrás del reclamo de un medicamento para un tratamiento que un médico ordenó para abordar un problema de salud, muchas veces deriva en toda esta problemática de la obra social no me responde, no me cumple, es algo que me tendría que dar y me dice que no, y se termina en un juicio para que garanticen un medicamento que inclusive muchas veces hasta es de bajo costo, ¿no? Claro, tal cual. Pero que la persona tiene derecho a recibirlo de forma gratuita y muchas veces tampoco ni siquiera puede cubrirlo por sus propios medios. Sí, tal cual, sí. Y por eso paga una obra social además, ¿no? Porque es su derecho. Habrá mucha gente que por ahí puede cubrirlo y dice, bueno, no hago el reclamo porque puedo pagarlo, y creo que con eso también se juega un poco, pero hay gente que realmente no puede y que tiene que acudir. ¿Cómo son los tiempos de la justicia en esos casos, Gerardo? ¿Ustedes tienen que hacer algún tipo de filtro o de segmentación respecto a la urgencia de cada reclamo? Y nosotros, depende de la temática, digamos, eso depende mucho de la capacidad de procesar la demanda que tenemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos diferentes niveles de solicitudes para ser judicializadas. Obviamente, la medida de urgencia médica es lo que ordena la prioridad. Claro. Si estamos reclamando medicamentos oncológicos, eso tiene que salir prácticamente en el día. Y la respuesta de la justicia en este sentido es satisfactoria y es rápida, no es que se demora, más allá de la ansiedad que puede tener la familia, la persona involucrada y demás, que eso siempre hace como que todo se vea como que se tarda mucho, pero los amparos sobre cuestiones prioritarias en términos de gravedad de salud, digamos, son rápidos, salen rápido. Eso no se demora. Después hay cuestiones que tienen que ver con reclamos a obras sociales que permiten tener otro tiempo, que tampoco es largo, estoy hablando de, no sé, de si tenemos que reclamar porque a una persona no le dan de alta en la obra social, claro. Por ahí una semana tardamos, 10 días podemos tardar, ¿sí? Pero no estamos hablando de meses. Hoy por hoy, bueno, nos comentabas, son 6 las personas que trabajan en la Defensoría Federal. ¿Considerás que necesitarían ser más personas en términos de del caudal de reclamos que les llega? Y la verdad que eso siempre es una necesidad, sobre todo por las características que tienen las defensorías como las nuestras del interior del país, que abordamos un abanico de temáticas muy diverso, ¿sí? Y que eso en algún punto atenta contra la especialidad. Nosotros trabajamos causas penales, trabajamos causas de migrantes, trabajamos causas sobre discapacidad, trabajamos causas sobre salud, sobre adultos mayores, sobre algunas cuestiones previsionales, pueden ser, digamos, la variedad es infinita, ¿no? Entonces, lo ideal sería poder tener como secretarías especializadas por temática. Claro. Y en ese sentido uno pensaría que lo ideal sería tener mayor personal. Pero no es que estamos mal, ¿sí? No es que estamos mal. Sí tenemos que ser muy eficientes en la gestión del trabajo, porque donde nos confundimos en eso, digamos, o nos retrasamos, empieza a generarse un ruido en el tiempo de respuesta. Entonces sí estamos muy organizados con eso para poder dar la atención a la gente de la forma más adecuada y eficiente posible. Claro. Además, vos imagínate que nosotros nos escriben por WhatsApp, nos llaman por teléfono, vienen presencial a la oficina, entonces también uno tiene un tiempo de atención que insume parte del trabajo diario, ¿no?
No, sí, sin dudas. Lo menciono porque, bueno, hubo esta semana también, es un poco una situación que vemos en general en la justicia. Ayer se llevó a cabo una sesión para aprobar 131 pliegos para cubrir vacantes en la justicia bonaerense, por ejemplo, y es algo que en general uno suele ver, ¿no? Que faltan gente en los juzgados, digamos, como para Sí. sacar un poco el mote de esto de que la justicia es lenta por cuestiones, digamos, de falta de voluntad, sino que a veces es como, bueno, están excedidos de trabajo. Si ustedes también en la Defensoría estaban bajo la misma dinámica de lo que muchas veces vemos, digamos, ¿no? Así que venía dirigida... Claro, la justicia provincial tiene otro caudal, si se quiere, el fuero provincial tiene otro caudal de causas y de demandas, y además tiene un atraso muy importante en la designación de funcionarios y jueces. Sí, sí, tal cual. Entonces eso necesariamente hace que el trabajo se retrase. Abriste una puerta también interesante respecto a las temáticas que tratan, pero creo que sería motivo de otra entrevista, que es el tema de migrantes, ¿no? Porque bueno, hay algunos cambios, saber cómo les facilita o complica el trabajo con algunas medidas que se suelen tomar desde lo nacional, pero me parece que amerita una nota específica sobre eso, así que si te parece, Gerardo, quedamos con el compromiso al aire de hablar en una próxima vez durante este año, para hablar específicamente de migraciones y cuáles son las demandas que llegan de los migrantes. Sí, perfecto. Espectacular, porque es un tema ahí interesante y muy amplio, supongo, ¿no? De muchas realidades, al menos. Es un tema muy interesante que en términos generales o en la opinión pública se trabaja con mucho sesgo, claro, con mucha falacia, y cuando uno ve las historias atrás de las cuestiones sobre migrantes, se da cuenta que estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, nosotros trabajamos necesariamente con un enfoque constitucional y de derechos humanos, que es lo que tiene que llevar adelante cualquier Estado de Derecho y cualquier poder público. Entonces, ese enfoque necesariamente choca contra todo el cargamento de sesgos que se trabajan en materia particularmente de migraciones, ¿no? Espectacular, buenísimo. Ahí hay un tema súper interesante para desandar juntos y qué mejor que hacerlo con vos, ¿no? Que estás ahí al pie del cañón, digamos, junto con todos los trabajadores y trabajadoras allí de la Defensoría Federal. Gerardo, te agradecemos un montón, te enviamos un fuerte abrazo y hasta la próxima será. Bueno, gracias a ustedes y estamos en contacto. Ahí está, buenísimo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gerardo Serabona pasaba por el aire de la 101.7 en Radio La Compañía.